Encantado de estar nuevamente con ustedes en otro programa de Cinema Coach, un programa en el cual intentamos buscar los dos conceptos que a nuestro juicio nos parecen fundamentales en cualquier película, en cualquier film, y que entonces al integrarse nos van a dar algunas lecciones, algunas fórmulas, algunos esquemas para enfrentar cualquier elemento de la vida. Realmente el cine es una escuela de vida. Y si lo vemos a través de los conceptos, creo que vamos a crecer muchísimo. Y hoy con una película llamada Los Idus de Marzo, The Eye of March, que es una película de 2011, hecha por George Clooney como director, también actor y protagonista de esta película, como personificando al gobernador Morris. Y también se tiene en un gran elenco, también se tiene a Ryan Gosling, que trabaja como Stephen Meyers, que es el jefe de campaña de este gobernador, quien compite con otro por la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Un tema bien importante, bien interesante, circunscrito a la lucha de poder y a la lucha de poder sobre todo con todas sus emociones intensas, con todas sus traiciones, con todos los elementos en su dinámica que va a conformar lo que se llama, y así se denomina la realpolitik, es decir, la política real, esa política que a mucha gente, a casi todos, le parece muy asquerosa y que ha dado origen inclusive a movimientos muy intensos en todo el mundo de la llamada antipolítica. Cuando nosotros nos enfrentamos con este film, The Ides of March, podemos entonces entender cómo son las dinámicas de muchos esquemas de competencia del poder. Y realmente cuando es esto, y lo que vemos con toda la dinámica de sexo, de muerte, de asesinatos, de chantajes, de estrategias, de maniobras, que vemos como puede suceder en cualquier campaña electoral y también en muchas otras situaciones de la vida en donde se compiten por determinadas cosas, surgen para nosotros dos conceptos. El primero es un concepto muy interesante que ojalá no lo llevemos únicamente al económico, porque se trata del capital. El capital como, y nosotros lo conceptuamos así como la tenencia de todos unos recursos en una determinada área que nos llevan a realmente a tener algo. Y esto se llama capital. Capital para mucha gente es el capital económico, pero nosotros describimos el capital humano, describimos el capital social formado por muchos grupos de seres humanos y muchos seres humanos, y está el capital político, capital que es el que enfrenta sobre todo este film, el capital político, elemento que se transforma realmente en un punto de vista muy interesante para analizar este film. Entonces tenemos el concepto de capital y el segundo concepto es el concepto de competencia, algo que nos lleva a uno de los esquemas de la convivencia en donde dos o más entes, dos o más personalidades individuales o colectivas realmente luchan por obtener un bien que es escaso. Y cuando se lucha por un bien que es escaso, realmente como el poder, como el sexo, como el dinero, como toda una serie de elementos, entonces nos lleva a la realidad de la competencia, esa realidad que nosotros tenemos que tener muy claro. Entonces, en el film de Clooney como director, entonces aparece el choque entre capital y competencia y aparece también la integración entre capital y competencia, que lo vamos a resumir en forma muy sucinta. Si no hay capital y si no hay competencia, hay nulidad, hay inexistencia casi. Si hay capital y hay competencia, entonces se va a dar algo que es muy interesante y que para nosotros viene inclusive a generar el punto final, el concepto final de este trabajo de Clooney, The Ides of March, los idos de marzo, que inclusive entonces va a generar el término de inversión. Y ya vamos a terminar de concluir con esto.
Cuando hay, por el contrario, hay bajo capital, o la gente no tiene capital político, ni económico, ni social, pero hay mucha competencia, lo primero que se nos ocurre es el esfuerzo. Y este esfuerzo es el que hace el muchacho Meyers, Ryan Gosling, cuando empieza a hacer esta campaña electoral de Morris, el gobernador Morris, y va a sufrir toda una serie de eventos muy importantes que van a generar este esfuerzo. Y cuando por el contrario se tiene mucho capital y no se establece competencia, entonces podemos hablar de lo que puede tentar a muchos políticos o a muchos generadores de poder económico, capital económico, inclusive de poder social, que es imponerse simplemente porque se tiene mucho capital, se tiene mucho con qué enfrentar y no se establece competencia. Y entonces en este film se trabaja la competencia sin bajos recursos, en este caso de capital, de conocimiento o de capital de saber cómo se manejan teóricamente y prácticamente estas campañas electorales de Stephen Meyers, del joven, con el alto capital y la alta competitividad del gobernador Morris, que entonces entra realmente en un proceso de inversión. Y cuando nosotros vamos a la utilidad de este film me gustaría que la gente lo viese como un film para aclarar y discutir lo que es capital, con todo lo que hemos dicho, para discutir y analizar lo que es competencia para cada quien, que es esa obtención de esa realización de esfuerzos para obtener un bien que es escaso, y sobre todo creo que es para evaluar un término que en esta película de campaña electoral es la inversión y que sucede en cualquier transacción que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque nos va a dar entonces el nivel de gastos que hay que hacer de capital y de ganancias de competitividad. Y cuando nosotros nos enfrentamos a estos dos conceptos y surge el concepto de inversión, la gran pregunta, que es probablemente la que nos hacemos después de mirar y evaluar este film, es quién gasta qué para obtener qué cosa. Y yo quiero que usted realmente se quede en esta pregunta, la trate de analizar bien quién gasta qué parte de su capital, qué tipo de capital para obtener qué ganancia. Y esto realmente es lo que a nuestro juicio, nos dice esta buena película The Ides of March, Los Idos de Marzo o Poder y Traición, como se conoce en algunos países latinos de habla hispana, y que realmente es la la gran pregunta y que nos lleva a ese concepto de ganar, de perder, de invertir, y entonces nos podemos entonces responder esta interrogante que se nos hace tan apasionante y no únicamente en el área política y el área electoral, en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué invierte cada uno de nosotros para obtener qué cosa? Este es el Cinema Coach correspondiente a este film entonces de George Clooney de 2011, The Ides of March, Los Idos de Marzo o Poder y Traición. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.